Nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta Taller de Oración. Dios sea bendito. Queridos cristovidentes, sean bienvenidos a nuestro taller de oración. Como todos los miércoles nos encontramos en este espacio que es privilegiado, es un espacio de verdad afortunado para nosotros de encuentro con Dios. Ese es el propósito del taller de oración, encontrarnos con el Señor, hablar con el Señor, abrirle nuestro corazón al Señor. Y también es un espacio para aprender, por eso es un taller. Vamos a aprender herramientas, modos que nos ayuden a crecer en nuestra espiritualidad, que nos ayuden a crecer en nuestra relación con el Señor. De eso se trata nuestro taller de oración, pero ante todo es un encuentro con el Señor, que tú puedas hablar con el Señor. Y los miércoles tenemos las herramientas que nos proporcionan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Seguimos la modalidad de los ejercicios en la vida corriente, es decir, los ejercicios espirituales de San Ignacio adaptados a la vida cotidiana, a la vida de todos nosotros que estamos trabajando, estudiando, que estamos en las labores diarias y que pues obviamente por nuestras ocupaciones, por nuestro ritmo de vida, no tenemos esa disponibilidad de irnos todos a una casa de retiros a hacer varios días de retiro en silencio, sino que lo hacemos precisamente en este espacio tan bonito que tiene nuestro canal. Y para nosotros es una manera también de profundizar en nuestra unión con la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestra iglesia tiene una riqueza tan grande, mis queridos cristovidentes, en la espiritualidad, en todas estas maneras para acercarnos al Señor, que cada vez que nosotros nos encontramos en un espacio como el taller de oración, nos podemos experimentar unidos con la iglesia, unidos como comunidad, una comunidad que se une en la oración. La oración, mis queridos hermanos, es la herramienta que nos permite a nosotros vivir y unirnos como comunidad, como un cuerpo de hermanos, un solo cuerpo que somos la iglesia. Y qué bueno, en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo, que vive nuestra sociedad y muy especialmente que vive nuestro país, en esta coyuntura, que nosotros descubramos que en la oración nos podemos unir, que nos podemos reconciliar, que podemos unir los ánimos. Y ese es el propósito del taller de oración, que tú sientas que en todos los rincones del país, que en todos los lugares donde llega la señal de Cristovisión, vas a encontrarte con un hermano cristovidente que va a orar y que se va a conectar contigo. Eso es importante que tú lo tengas en cuenta, porque a veces pensamos que la oración es algo muy individual, ¿no? Como yo oro y yo le pido al Señor y el Señor me concede a mí favores, bendiciones y gracias. Y listo, ya, voy, pido y el Señor me concede y ya, terminé mi función, terminé mi labor. Y algo que es importante es que la oración tiene un sentido comunitario, es decir, oramos los unos por los otros, oramos por todas las situaciones y realidades que vive nuestro país, que vive nuestro mundo, que viven nuestros pueblos, nuestros barrios, que viven nuestras comunidades parroquiales. El sentido comunitario de la oración nos ayuda a nosotros a descubrirnos no como unas islas, sino todo lo contrario, a descubrirnos como una humanidad unida en la fe, unida en el amor, que somos hermanos. Por eso la oración no puede ser solamente una lista
como cuando uno va al mercado. Entonces yo voy al mercado y tengo esta lista de productos que voy a comprar, esta lista de alimentos que voy a comprar, y eso es solamente para mí. No, la oración tiene que ser más bien un sentido de unirme espiritualmente con los demás. Por eso aquí en nuestro canal Cristovisión insistimos tanto en la importancia de orar los unos por los otros. Ese es un sentido tan importante, mis queridos cristovidentes, que no podemos olvidar el sentido y el significado comunitario de la oración. Significado comunitario de la oración. Que nosotros estemos unidos, conectados espiritualmente a través de la oración, que nos sintamos hermanos, que nos sintamos hijos de Dios, que nos sintamos pueblo de Dios unidos en la oración. Eso es tan importante, mis queridos hermanos, que siempre lo reconozcamos. Orar por las familias, orar por el trabajo, orar por la salud, orar por nuestros barrios, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, orar por nuestro país, por nuestros países, por toda la región, orar por el mundo entero. Eso es importante, mis queridos cristovidentes, para que nosotros sintamos que nos vamos uniendo espiritualmente con las personas que nos ven en los diferentes rincones del país y de los otros países a donde llega nuestra señal. Con esta introducción, mis queridos cristovidentes, los invito a que pasemos a nuestro primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Queridos cristovidentes, hemos hecho un camino espiritual con Jesús resucitado. Durante todas estas semanas de Pascua, en este taller de oración de los miércoles, hemos estado contemplando las apariciones de Jesús resucitado. Y las apariciones de Jesús resucitado a nosotros nos deben sacudir, nos deben ayudar a abrir los ojos, a abrir nuestros oídos y reconocer que Jesús sigue actuando hoy en tu vida, en mi vida y en la vida de todos, mi querido cristovidente. La experiencia de Jesús resucitado se vive en el corazón y es real. No podemos quedarnos con la imagen de la película, ¿no? A veces nosotros tenemos como una imagen un poquito desde el cine, un poquito desde la ficción, ¿no? Como que la historia de Jesús es una película y tenemos esa imagen, ¿no? Como si Jesús fuese un personaje de una película que sufre, que lucha, que muere, pero que después resucita y que gana. Y a veces nos quedamos con esa idea un poco desde la ficción, ¿no? Y con esa idea que se nos ha metido desde el cine. Yo creo que esto es muy importante desde la fe y para eso nos ayuda la oración. Cuando nosotros oramos y contemplamos las apariciones de Jesús resucitado, nos damos cuenta que Jesús resucitado también actúa en tu vida y en mi vida, que Jesús resucitado también nos transforma y nos llama a todos nosotros a salir de nosotros mismos. No podemos quedarnos pasivos, quietos ante la acción de Jesús resucitado. Jesús resucitado actúa en nuestras vidas y nos llena con su amor, nos llena con su paz. Y ese es el mensaje que hoy vamos a meditar en la aparición que vamos a orar, la aparición de Jesús resucitado a los discípulos. Cuando están los 11 allí, toda la situación que ocurre con Tomás, y esta aparición nos va a dejar muchas lecciones a nosotros, pero lecciones para aplicarlas en nuestra vida. No pueden ser bonitas palabras, y por eso yo he insistido mucho en estas semanas, mis queridos cristovidentes, a que no nos quedemos con esta imagen un poco cinematográfica, ¿no? Como, ay sí, Jesús resucitado que se apareció a los discípulos, pero es una imagen lejana, sino que Jesús resucitado también se aparece a ti. ¿Y cómo se te aparece? Cuando tú eres capaz de reconocer en tu vida cotidiana la acción de Jesús resucitado,
el amor, la misericordia de Jesús resucitado. Cuando tú vives situaciones difíciles, por darte un ejemplo, mi querido Cristovidente, cuando vives situaciones complejas, situaciones también de muerte, situaciones donde ves que no hay caminos, ves que hay muchas tinieblas, que hay mucha incertidumbre, pero que poco a poco, cuando tú te confías en el Señor, cuando tú abres tu corazón al Señor y profundizas en tu vida espiritual, es decir, en tu relación con el Señor, te das cuenta de que el Señor va abriendo como un rayo de luz en medio de las tinieblas y que el Señor te va ofreciendo caminos de vida, caminos de salvación, caminos de esperanza. Y uno se da cuenta, cuando uno pasa de situaciones complejas a un proceso de conversión, a un proceso de transformación, a reconocer que no todo está perdido, que la muerte no es el punto final, que la desesperación, que la angustia no tienen la última palabra en la vida. A veces nos dejamos llevar por la desesperación o por el desánimo, por el pesimismo, y como que dejamos que esas situaciones nos invadan, nos llenen de agobio, nos llenen de dolor, nos llenen de tristeza, y como que nuestra vida se vuelve un momento de escepticismo total, de una carga tan negativa como, no, ya no camino más, ya no hay opciones, y entonces me tapo los oídos, me tapo los ojos, y me cierro a la esperanza, me cierro al camino de Dios, me cierro también a lo que me dicen los demás. No hay opciones, yo ya lo he intentado todo y ante todo le encuentro una justificación, una excusa. Esas son situaciones complejas, esos pueden ser círculos viciosos, esos pueden ser callejones sin salida, mi querido Cristovidente. Pero en esas circunstancias, cuando tú le abres el corazón al Señor y le das campo a la esperanza, siempre hay una opción, siempre hay un camino, porque el Señor es el único que te va a ofrecer caminos transparentes, caminos honestos, caminos que te llenan de vida, que te llenan de paz, que te llenan y que te dan nuevas opciones, ¿no? Que te dan nuevas opciones. Entonces, es importante, mi querido Cristovidente, que no dejes espacio a esas espinas de la duda, del miedo, de la inseguridad, sino que también confiemos en la acción del Señor. Muchas veces el Señor va a actuar de una manera inesperada para nosotros, de pronto con otra lógica, porque nosotros a veces queremos que Dios actúe de la manera como queremos, en el tiempo que queremos, de la forma como queremos. Entonces queremos que todo esté sincronizado y que todo esté como lo tenemos aquí en la mente. Pero a veces el Señor actúa de otra manera porque el Señor conoce realmente nuestras necesidades y el Señor muchas veces nos abre caminos donde nosotros pensábamos que solamente hay desierto, que solamente hay sequedad, que solamente hay tinieblas y desesperación. Entonces, importante esto para que lo tengamos en cuenta. El objetivo de contemplar a Jesús resucitado no es en quedarnos en la bonita reflexión o en las ideas allá en el aire, sino que nosotros descubramos que Jesús resucitado hoy en día, en tu vida, en mi vida y en la vida de todos, nos da esperanza, amor y paz. Con esta preparación que hemos hecho, vamos a pasar a nuestro segundo momento del taller. Oración y meditación. Queridos cristovidentes, vamos a hacer este momento de oración. Vamos a entrar en nuestro momento de encuentro con el Señor. Y lo vamos a hacer con calma, pidiéndole a nuestro Señor que de verdad nos regale su paz. Ese va a ser el gran regalo de hoy, en la
oración, en la contemplación de Jesús resucitado que vamos a hacer hoy, el gran regalo va a ser la paz, va a ser la paz. Y va a ser la paz y va a ser una insistencia de Jesús hoy en la contemplación que vamos a hacer. Por eso vamos a pedirla, que esa sea nuestra petición. Señor resucitado, regálame tu paz, dame tu paz. Y nos vamos a disponer para este momento de oración. Nuestra postura corporal, nos sentamos bien, yo los invito a que nos sentemos bien, que pongamos los pies en el piso, tranquilos, una postura cómoda, ¿sí? Tratemos de estar un poquito erguidos, ¿sí? Que no estemos ni jorobaditos, pero tampoco que estemos tan cómodos que nos recostemos sobre la silla y como que nos vamos a dormir, sino nos vamos a estar un poco erguidos, nos vamos a acomodar para nuestro momento de oración. Recordemos la quietud. La quietud nos ayuda, ¿sí? La quietud corporal. Si tú te estás moviendo todo rato, que te sientas, que te levantas, que te arrodillas, que te acuestas, pues obviamente te vas a desconcentrar, porque vas a pensar más en lo que vas a hacer y no en el encuentro con el Señor. Eso se parece mucho, mi querido cristovidente, a cuando tú tienes una visita. Tienes una visita muy especial, un gran amigo que llega a tu casa y lo haces seguir a la sala, pero estás pensando tanto en darle cosas y en darle detalles a ese invitado que te olvidas de atender al invitado. Y entonces eso nos pasa mucho. Cuando nosotros recibimos visitas, estamos más tiempo en la cocina, que vamos a preparar el almuerzo, el postre, las onces, el chocolatico. Ay, se me olvidó comprar el quesito. Espérese un momentico, ya voy un momentico allá a la tienda y compro el quesito y ya vengo. Ay, se me olvidó el pan, voy por el pan y entonces estoy más en función de esas cosas en lo que le voy a ofrecer al invitado, de estar con el invitado, de estar con el amigo. Y entonces todo el tiempo el invitado le ponemos la televisión para que se distraiga o hacemos la otra, la olímpica. ¿Cuál es la olímpica? La que yo llamo la olímpica, que cuando tenemos un amigo, invitamos a un amigo, le decimos a un familiar, oiga, quédese con mi amigo mientras yo me pongo a atender. Pero el amigo va por nosotros, pero no, estamos en la cocina, salimos a la panadería, a la tienda, a comprar cosas, a hacer cosas y no estamos con el amigo, sino que ponemos a otros con el amigo. Venga, póngase a hablar con mi amigo y después ya para que no se aburra. No, pues se desperdicia la visita, ¿sí? Se desperdicia la visita. Por eso es tan importante que en lo que le vamos a ofrecer al amigo lo preparemos antes. ¿Ven? Ese es un sentido tan importante. Por eso yo les insisto, antes de comenzar la oración, de prepararnos, ¿sí? Entonces prepararnos es con la quietud, con el silencio, con la respiración. Eso es importante, mi querido cristovidente, para que lo tengamos en cuenta, para que no hagamos esperar al amigo que nos está visitando. Y nuestro amigo es el Señor. Entonces vamos a encontrarnos con el Señor. No nos pongamos a pensar en otras cosas. ¿Qué cómo? ¿Pongo la mesita acá o la pongo acá? ¿Pongo un reclinatorio o no lo pongo? ¿Pongo un cojincito o no lo pongo? ¿Será que con esta silla o cambio la silla? ¿Será que pongo el Cristo o no el Cristo? Y estoy pensando todo el tiempo en esas cosas. Ay, la vela tan bonita, pero mejor porque no traigo la velita roja que me gusta más, porque es más gordita y la llama es más bonita. Ay, tan bonita esa imagen de la Santísima Virgen, pero ¿por qué no voy a conseguir otra imagen que tengo en el cuarto? Y estoy pensando en esas cosas y se me olvida encontrarme con el Señor. Entonces nos pasa lo de la visita en la casa. Entonces nos preocupamos por darle onces, por darle almuerzo y no estamos con la visita. Entonces, lo mismo, hay que estar con el Señor, mi querido cristovidente. Por eso yo insisto en todas estas indicaciones. Entonces nuestra postura corporal, la quietud, el silencio externo e interno y lo importante también de la respiración, porque la respiración nos va tranquilizando, nos vamos serenando para este momento de oración. Nos vamos tranquilizando, vamos serenando el corazón, vamos entrando en este momento, tranquilos, tranquilos. Y vamos a saludar al Señor, así como saludamos a un gran amigo y le damos
un saludo, un abrazo. Así también saludamos al Señor. Y lo saludamos con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a hablar con Dios. Vas a colocar tu vida al Señor y la vas a ofrecer. Le vas a ofrecer tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todo tu ser se lo vas a ofrecer al Señor. Habla con el Señor, con tus propias palabras. ¿Cómo estás en estos momentos? Cuéntale, con sinceridad, con tus palabras. No hay que hacer grandes discursos elaborados, mi querido Cristo vidente. No, habla con tus propias palabras. ¿Cómo estás, mi querido Cristo vidente? Tengo estos pensamientos, Señor. Tengo estas ideas. Esto me está ocurriendo, Señor. Aquí estoy en esta situación. Estoy experimentando esto en mi corazón, Señor. Háblalo con tranquilidad, háblalo con honestidad, mi querido Cristo vidente. Cuéntale cómo están tus pensamientos. ¿Qué pensamientos han predominado durante esta semana? Pensamientos de vida, pensamientos constructivos, pensamientos solidarios con los demás, o son pensamientos cargados de ansiedad, de tristeza, de preocupación, pensamientos negativos, pesimistas. ¿Cómo son? Y cuéntaselos con honestidad al Señor, ¿sí? Cuéntaselo con honestidad. No hay que maquillar el asunto. A veces nosotros queremos como dar esa apariencia de bien, que todo está perfecto, que todo tiene un buen ritmo, que todo está muy bien, que todo está marchando sobre ruedas. Pero a veces no sucede eso. Y a veces estamos confundidos, a veces tenemos ideas enredadas en el corazón, en la mente, en toda la vida. Entonces a veces tenemos unos pensamientos que no nos ayudan, como que no vemos claro. A veces queremos como que decidir ya sobre nuestra vida, a veces como que nos apresuramos. Entonces es tan importante, mi querido Cristo vidente, que tú le cuentes al Señor cómo están tus pensamientos. De igual manera, cómo están tus sentimientos. ¿Qué sientes en tu corazón en este momento? ¿Sientes alegría? ¿Sientes esperanza? ¿O sientes miedo? Hay que decirlo. ¿Sientes temor ante todo lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestro país, en nuestras ciudades? Hay que decirle al Señor, bueno, Señor, ¿qué siento en mi corazón? Ese es el primer camino, ¿sí? El primer camino es abrirle el corazón al Señor para que el Señor transforme esos pensamientos, esos sentimientos. ¿Cuáles son tus acciones? En la última semana, ¿cuáles han sido tus acciones? Acciones que construyen a los demás, acciones que generan paz, que generan unidad, que generan esperanza a tu alrededor, o son acciones un poco individualistas, egoístas. ¿Cómo son tus acciones? Como te decía, mi querido Cristo vidente, el primer paso para cambiar es reconocer, tomar conciencia y ser honesto con el Señor. Mira, Señor, estoy así. Esto es lo que estoy experimentando. Y contárselo al Señor, pero también pedirle que transforme lo que no está bien en tu vida. Entonces, si hay pensamientos, sentimientos o acciones que no te están ayudando, que al contrario te están hundiendo en la tristeza, en la depresión, en la melancolía, en la nostalgia, pues eso cuéntaselo al Señor. Solamente Jesús resucitado puede transformar esos pensamientos, esos sentimientos, esas acciones de ser situaciones de muerte a situaciones de vida, que te generen vida alrededor, ¿sí? Te puede transformar los pensamientos
en pensamientos positivos, los sentimientos en sentimientos de amor, las acciones en acciones constructivas para los demás y para uno mismo. Entonces es tan importante, mi querido Cristo Vidente, que le pidas al Señor, mira, esto que no está marchando bien, esto que me está generando ansiedad, esto que me está generando miedo, Señor, te lo ofrezco para que tú lo transformes, tú lo transformes. Esa es la acción de Jesús resucitado. Fíjense que eso es lo que produce Jesús resucitado con todos los discípulos a quienes Jesús resucitado se aparece. Cuando Jesús resucitado se aparece, por ejemplo, a María Magdalena, la transforma. Cuando Jesús resucitado se aparece a Pedro, lo transforma. Cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos de Maús, los transforma. Lo mismo nos sucede a nosotros. Lo mismo sucede con la persona que en medio de sus situaciones confía en el Señor y le abre el corazón. Habla con el Señor, con tus propias palabras, mi querido Cristo Vidente. No tengas miedo, no tengas temor del Señor. El Señor es quien te va a transformar el corazón, quien te va a conceder las bendiciones y las gracias para salir adelante. Vamos a decir, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a tomar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 29. San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 29. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos cristovidentes, tenemos hoy esta aparición a los 11 discípulos y la vemos en 2 momentos. Primero,
se aparece Jesús a los discípulos en un lugar donde ellos están con las puertas cerradas, con las puertas trancadas. Y nos dice que las tienen trancadas por miedo a los judíos. Eso es lo primero que nos dice el Evangelio. Pero no está Tomás con ellos. Entonces, este es un primer momento. ¿Qué ocurre aquí? Primer elemento importante. Nos dice que es el primer día de la semana. La resurrección marca el comienzo. Entonces, es el primer día de la semana, es el día de la resurrección. Y eso también significa para nosotros, mis queridos cristovidentes, como nosotros también, cuando recibimos a Jesús, recibimos un nuevo aire, un nuevo comienzo, para muchas cosas, para muchos aspectos de nuestra vida. Segundo elemento, como bien lo estaba diciendo antes, las puertas del lugar estaban cerradas. Pero no solamente están las puertas del lugar cerradas, están también cerradas las puertas del corazón. Y eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros, mis queridos hermanos, cuando nos dejamos inundar, cuando nos dejamos embargar por tantas situaciones, sentimientos, pensamientos que no son constructivos, que son negativos, cuando nos dejamos llenar por el miedo. Entonces, el miedo nos encierra, nos tranca las puertas del corazón, como le ocurrió a los discípulos. Y por eso Jesús resucitado se aparece en medio de ellos y el primer regalo es la paz. ¿Qué significa la paz? La paz no significa ausencia de problemas. Nosotros a veces pensamos y deseamos estar en un ambiente puro, sin complicaciones, como en una burbuja, como si estuviéramos flotando en el aire, en una nubecita. Ay, sí quiero esa paz. No, la paz es que aún en medio de las situaciones cotidianas, incluso aún en medio de la tormenta, sintamos la acción del Señor. Es esa acción consoladora del Señor, el Señor que te consuela. Esa es la consolación interior, la consolación de la cual habla San Ignacio. El estado de consolación interior es cuando el Señor entra en tu corazón y te llena de consuelo. Es decir, te llena de una tranquilidad y serenidad interior que te ayuda a mirar las cosas de otra manera, aún en medio de las tormentas, aún en medio de la agitación cotidiana, del corre-corre, de los afanes, del estrés, de que toca tomar decisiones importantes, de que toca tomar decisiones delicadas. Luego, Jesús les repite ese llamado a la paz, les desea la paz y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que regala paz y que también les regala esa fuerza y esa fortaleza, esa valentía para anunciar la palabra de Dios. Así como el Señor, el Padre, ha enviado a Jesús, Jesús envía a sus discípulos y por eso les dice, reciban el Espíritu Santo. Esa es la acción del resucitado. Y ahí está nuestra primera palabra clave para que lo tengamos en cuenta, la paz. La paz. Y la paz que genera nueva vida. Por eso Jesús sopla sobre los discípulos. Recordemos que ese gesto del soplar es un gesto creador. Eso lo hace el Señor, eso lo hace Dios en otro momento que aparece en la Biblia, que es en la creación en el libro del Génesis. ¿Qué pasa en el libro del Génesis? Que Dios hace la figura de arcilla y sopla sobre esa figura y de ahí surge el primer hombre. Mire lo que hace Jesús resucitado con sus discípulos. Les regala la paz y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que la resurrección nos trae una nueva vida, vida para todos nosotros. Por eso el Señor sopla sobre nosotros y nos regala el Espíritu Santo para que tengamos la nueva vida que trae consigo la resurrección de Jesús. Pero ahí hay una situación, no estaba Tomás.
Y Tomás representa esa parte racional que tenemos todos nosotros, que muchas veces desconfiamos, dudamos y entonces exigimos pruebas. No. Si yo no toco los rastros, las marcas de los clavos, si no meto el dedo en el costado, no voy a creer. Esa es la tendencia que tenemos nosotros, de exigirle pruebas al Señor. Señor, sí, yo sé que tú actúas en mí, yo creo en ti, pero por si acaso, concédeme este milagro, concédeme este favor, concédeme esta petición. Y entonces, inconscientemente, nosotros le comenzamos a pedir a nuestro Señor pruebas o evidencias de su acción. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor? Y pues el Señor nuevamente, en un segundo momento, se aparece a los discípulos 8 días después y Tomás está con ellos. Y ahí es cuando Jesús confronta a Tomás y le dice, deja de ser incrédulo y sé creyente. Lo mismo nos pide a nosotros, que seamos creyentes, que confiemos en la acción del Señor. Vamos a hacer una segunda lectura del texto y lo vamos a ir contemplando con las imágenes de apoyo que tenemos, con la imagen del Evangelio. Eso nos ayuda a contemplar. La contemplación la hacemos así, ubicándonos en el momento, en la escena bíblica que estamos orando. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con ustedes. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, mis queridos cristovidentes, que hemos hecho una lectura muy lenta. Esta segunda lectura le hicimos lenta para que fuéramos contemplando la imagen
de la escena bíblica. Esa contemplación nos ayuda a nosotros a profundizar en el texto bíblico. Y para finalizar este momento, vamos a pedirle al Señor que nos regale su paz. Le vas a decir con tus propias palabras: Jesús resucitado, regálame tu paz. Solamente la paz me va a llenar de esperanza. Solamente tu paz me va a llenar de consuelo. Y hoy, en estos momentos, en las circunstancias que está viviendo nuestro mundo, nuestro país, nuestra sociedad, nuestros pueblos, nuestras ciudades, sí necesitamos la paz. Y la paz que regala el Señor, solamente esa paz. La paz que nos da a nosotros para seguir adelante, con fortaleza, con valentía, con consuelo. La consolación que nos regala la paz del Señor. Entonces, pídela con mucha devoción. Le dices al Señor: Señor resucitado, Jesús resucitado, dame tu paz, regálame tu paz, regálame tu amor, regálame tu gracia, que esto me basta. Dame tu paz, Señor, en todas estas situaciones personales que vivo, en las situaciones que vive mi familia, en las situaciones que vive mi ciudad, mi pueblo, mi país, que vive el mundo. Regálanos la paz, Señor. Solo tú, Señor, puedes reconstruir todas esas fibras de nuestro ser, las fibras de nuestro corazón que están deterioradas, que están rotas. Solo tú las puedes reconstruir con tu paz, Señor. Regálame tu paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que pasemos a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. En esta evaluación de nuestro taller es tan importante que nos hagamos las dos preguntas que siempre nos hacemos para evaluar nuestro taller. Primero, ¿cuál fue la enseñanza o el mensaje que Dios me regaló? El Señor me regaló a través de la palabra y a través de la oración un mensaje, una enseñanza. ¿Cuál fue? Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cuál fue ese mensaje o enseñanza que me regaló el Señor en la oración? Y la segunda, ¿cuál es el compromiso que me queda de esta oración? ¿Cuál es el compromiso, la tarea a seguir? Bueno, el Señor me regaló esta enseñanza, que debo confiar de Él, que debo confiar en Él, que no debo dudar. Bueno, ¿cuál es el compromiso? Bueno, voy a dedicar un poquito más de tiempo en la oración, no me voy a acelerar en mi toma de decisiones, no me voy a apresurar, no voy a actuar con la cabeza caliente, no me voy a convertir en un fosforito. Bueno, esos pueden ser pequeños compromisos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre, siempre evaluar la enseñanza del Señor y mi compromiso. Enseñanza, compromiso. Enseñanza, compromiso. Y este texto bíblico, como yo siempre se los he dicho, vale la pena que lo volvamos a orar una y otra vez, que tomemos durante esta semana hasta el próximo miércoles el texto. Gracias, queridos cristovidentes, quienes siguen este camino espiritual. Yo tengo una experiencia muy bonita de contarles a ustedes que hay cristovidentes que siguen este taller de oración. Miren, hace poco, hace unas 2 semanas, una cristovidente tuvo contacto conmigo y me envió una foto de su cuaderno espiritual. Y dice: mire, desde que usted empezó a hacer el taller de oración, ya hace casi 4 años, yo he seguido el proceso y tengo mi cuadernito. Y un cuadernito muy sencillo, fue para mí un regalo muy especial. Entonces, qué bueno, mis queridos cristovidentes, que sigamos este camino. Mi saludo a todos ustedes. Y a los que llegan por primera vez a este taller, también mi saludo muy especial. Vamos a terminar este momento con esta frase, con esta oración que está inspirada en la frase de los discípulos de Emaús. Hoy, más que nunca, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra sociedad, necesitamos repetir esta frase. Quédate con nosotros, Señor. Vamos a hacer esta oración
pidiéndole al Señor que se quede con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, cuando se apague nuestra fe, cuando se oculte tu rostro. Quédate con nosotros, Señor, en los momentos de desilusión, en los momentos de dolor y de confusión, en los momentos de desconcierto. Quédate con nosotros, Señor, cuando nos hunda el fracaso, cuando nos embargue el temor, cuando huyamos de nosotros mismos. Quédate con nosotros, Señor, cuando nos falten las fuerzas, cuando nos parezca que todo ha terminado, cuando la esperanza nos desafíe. Quédate con nosotros, Señor, cuando nos parezca que tú estás muerto, cuando te perdamos de vista, cuando nos quedemos sin ti. Quédate con nosotros, Señor, cuando nuestro corazón se enfríe, cuando nuestra mente no entienda tus cosas, cuando nuestra alma se sienta vacía. Quédate con nosotros, Señor, cuando nuestro amor se desvíe, cuando nuestra entrega se debilite, cuando nuestro espíritu se endurezca. Quédate con nosotros, Señor, porque es de noche y nos da miedo la oscuridad y el frío. Quédate con nosotros, Señor, para que tu presencia acompañe nuestra vida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Taller de oración.